Esta mañana vamos a tratar el tema ¿por qué debemos dar los diezmos y las ofrendas? En nuestra iglesia tenemos por costumbre tratar este tema solo a principios de cada año, porque en realidad no acostumbramos a hablar de dinero en la iglesia en otra época del año. Este no es un tema fácil de tratar, porque los diezmos y las ofrendas son un tema controversial. Sin embargo, es un tema que debemos tratarlo porque la Biblia habla desde el principio, el primer libro de Génesis, como lo vamos a ver más adelante. Si la Biblia lo trata, entonces es un tema que debemos conocer y muchas veces quizás estamos fallando porque, como decía el Señor en Mateo capítulo 22, versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En primer lugar, vamos a ver el origen de los diezmos y las ofrendas. En primer lugar, vamos a ver las ofrendas. La primera vez que se habla de ofrendas en la Biblia está en Génesis capítulo 4, versículo 4 al 5, donde dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es muy interesante, queridos, que no hay en la Biblia ningún registro anterior que fue Dios quien les mandó que hicieran esto a Abel y a Caín. Abel y Caín hicieron esto como un acto voluntario. Realmente fue espontáneo. Fue algo personal, quizás por gratitud de lo que Dios les proveía. Abel trajo, como dice este versículo, de los primogénitos, de lo primero. Y más adelante agrega que trajo de lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor para su Señor. Y por eso quizás que miró Dios con agrado su ofrenda. Realmente, hermanos queridos, esto es muy importante, dar lo mejor al Señor. Otro dato muy importante de estos versículos es que sucedió mucho antes de que la ley fuera dada por medio de Moisés. Hablando de la ofrenda de de Abel, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aquí el escritor bíblico dice que Abel dio esta ofrenda a Dios por la fe. Porque Abel creía, estaba seguro que Dios era el autor y sustentador de la vida. No porque era un mandato, lo hizo por gratitud a ese Dios quien le proveía todo lo que necesitaba para vivir. Por eso dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y también por su ofrenda, dice este versículo, que alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, que la ofrenda de Abel habla de la rectitud de su corazón. Pero dice algo más, queridos. Y dice que por la ofrenda de Abel, aun cuando él está muerto, nos habla a través de ella. Es decir, la ofrenda está desde el principio de la Biblia, desde el capítulo 4. Los primeros capítulos de la Biblia ya está hablando de la ofrenda de Abel para su Dios. ¿Qué de los diezmos, hermanos? La primera vez que se habla de diezmo en la Biblia es 10 capítulos después de las ofrendas. En el capítulo 14, versículo 17, dice que cuando Abraham volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Escuchen esto. Entonces Melquisedec, rey de Salem, algunos creen que de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice la parte final del versículo 20, y dio a Abraham los diezmos de todo. Miren qué interesante. Volvía Abraham de una gran victoria, de 5 reyes que se juntaron para pelear contra él. Y cuando venía de esa victoria y con un gran botín, le salió al encuentro Melquisedec, que su nombre significa Rey de Justicia. Y dice que lo bendijo y le dio una bendición tan especial. Y al final de eso, versículo 20 dice, le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermanos queridos, ¿por qué? Fue la primera persona que dio esto por gratitud. Dios le había dado una gran victoria a Abraham. Había vencido a 5 reyes. Y cuando le salió el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, que dicho sea de paso, queridos hermanos, Melquisedec es un tipo de Cristo. En Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Algunos creen que Melquisedec es un tipo de Jesús. Melquisedec era realmente Abraham dando los diezmos a Jesús mismo. Y aquí vemos otra vez, hermanos, que al igual que las ofrendas, el diezmo lo vemos como un principio. Fue un acto voluntario de Abraham, un acto de gratitud por haber tenido la victoria ante estos reyes, hermanos. Dice la palabra de Dios, a Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Fue el primero en dar diezmo. Tiempo después, encontramos otro pasaje en Génesis 28:20 que Jacob hizo un voto a Dios en relación al diezmo. Dice este versículo, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y mire lo que dice en la parte final del versículo 22. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué interesante. Como dice el versículo de Abraham, acerca de Abraham en el capítulo 14, Abraham dio el diezmo de todo. Y aquí Jacob reafirma este concepto, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Posiblemente, queridos, Jacob lo hizo porque lo vio en su abuelo Abraham. Quizás su padre Isaac también lo hizo. Y él propuso en su corazón hacer lo mismo. Le dijo, Señor, hago un voto contigo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Querida iglesia, el diezmo no es un invento de la iglesia cristiana o de los pastores, es algo que está en la Biblia aún desde el Génesis. Aún antes de la ley de Moisés se habla del diezmo y las ofrendas. El origen de las ofrendas y diezmos realmente está en el corazón del hombre, como un acto de gratitud a Dios, reconociendo que Él es el autor y sustentador de la vida. No damos las ofrendas y diezmos solo porque es un mandato de Dios, sino como un acto de gratitud a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos es porque Él permitió que lo tengamos. En segundo lugar, vamos a ver cómo se trató a los diezmos y ofrendas en el tiempo de la ley. Hemos visto antes de la ley. Pero ¿cómo fue en el tiempo de la ley? Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué mandaba el Señor que hiciera el pueblo de Israel? Dice, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestra mano, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová.
dice que al lugar que escogiere, tendría que llevar los diezmos y las ofrendas a Jehová. Antes de la ley, era voluntario, era espontáneo, era como acto de gratitud, pero en el tiempo de Moisés, hermanos, era un mandato de Dios, era una orden de Dios que el pueblo tendría que cumplir. Al lugar que el Señor escogiere, allí llevaréis las cosas que os mando, dice la palabra de Dios. Y que debían llevar, ¿qué? Los diezmos y las ofrendas. En Levítico capítulo 27, versículo 30 nos dice qué es el diezmo realmente. ¿A quién pertenece el diezmo? Dice el versículo 30 del capítulo 27 de Levítico: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Cuando estamos dando el diezmo, hermanos, aun cuando es a la iglesia, realmente a quien se lo damos es a Jehová. Porque dice, de Jehová es. Y es cosa dedicada a Jehová. En Números capítulo 18, versículo 21, el Señor va a decirle al pueblo de Israel no solo de quién era, sino para qué eran los diezmos. Este versículo 21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí el Señor, que es dueño de los diezmos y ofrendas, como dice Levítico, le entrega los diezmos a la tribu de Leví por su ministerio, por su servicio al Señor como sacerdotes en el templo. Qué hermoso saber, hermanos, que los diezmos que damos son del Señor y que es para bendecir la obra de Dios en la tierra. Cuando el pueblo de Israel, queridos hermanos, entró en la tierra prometida, se repartieron el territorio conquistado, la tierra prometida, en 11 tribus de Israel. Pero la tribu de Leví, como dice la palabra, que me sirve, no le daréis territorio. Le voy a dar lo que es mío, es decir, los diezmos. Y se lo dio para su sostenimiento. Aquí vemos el principio de que el diezmo sirve para sostener la obra de Dios. Los diezmos y las ofrendas, antes de Moisés, antes de la ley, fue un acto espontáneo de gratitud, pero cuando Dios le dio la ley, a través de Moisés, fue un mandato, fue una orden. Los propósitos del diezmo que estaban en la ley era que ellos entiendan que esto servía para sostener a la tribu de Leví, quienes servían en el sacerdocio, servían en el tabernáculo o en el templo. Y el segundo propósito, queridos hermanos, que es muy importante, es que el hombre debería obedecer y temer a Dios. Como lo dice en Deuteronomio 14, 22, 23. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere en tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre. Escuchen esto: el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Indefectiblemente, dice la palabra, diezmarás, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El propósito del diezmo, además de sostener a la tribu de Leví, queridos, era para enseñarnos a obedecer y a temer a Dios. Es muy interesante, hermanos, que siempre el Señor toma la parte más pequeña, pero para probar nuestra obediencia. Por ejemplo, ¿recuerdan? A Adán y a Eva le dio todo el jardín del Edén, pero se reservó para él el árbol del bien y del mal. A nosotros nos ha dado 7 días
para poder hacer las cosas que suplan nuestras necesidades. Pero se reservó un día el Señor, que es el día del Señor. Ese día Él lo reservó para sí. Igual, queridos hermanos, el Señor nos dio la bendición de tener un trabajo por el cual percibimos un sueldo, un salario. El 90% son nuestros para las necesidades de cada día, pero Él se reservó el 10%. Siempre el Señor se reservó algo para Él. ¿Pero para qué? Como dice aquí la palabra, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, para que le obedezcas. Ese es el propósito del diezmo. Lamentablemente, queridos hermanos, el pueblo de Israel se olvidó de los diezmos y ofrendas. Y el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, les llama fuertemente la atención. Quizás el pasaje más conocido de diezmos está en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Y acá dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dura palabra. Hay una maldición sobre el desobedecer la palabra del Señor. Pero luego dice, y es una invitación, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El alfolí, como dice aquí la palabra del Señor, trae los diezmos al alfolí, eran bodegas grandes, donde guardaban los animales, el ganado, los vegetales que el pueblo traía por sus ofrendas y diezmos. Y dice el Señor que siempre habría de haber alimento en mi casa, para que el sacerdocio y el ministerio de los levitas siga adelante. Y es la primera vez en la Escritura que dice, probadme. Hazlo y pruébenme, si no os abriré la ventana de los cielos. Dios, queridos, promete abrir la ventana de los cielos, y no solamente eso, sino reprender al devorador. Este era un mandato con promesa. El pueblo traería los diezmos y ofrendas, y Dios se comprometía a abrir la ventana de los cielos y enviaría bendición hasta que sobreabunde. Queridos hermanos, así como antes de la ley, en el tiempo de Abel, en el tiempo de Abraham, de Jacob, el diezmo era voluntario, era una expresión de gratitud del corazón y el reconocimiento que todas las cosas vienen de Dios. En el tiempo de la ley, los diezmos y las ofrendas eran un mandato del Señor. No había lugar a escapatoria. Habría que cumplir la palabra de Dios. Por eso Él le dice al pueblo de Israel, vosotros, toda la nación, me habéis robado en los diezmos y ofrendas. En tercer lugar, vamos a ver cómo realmente se trataron ese tema de los diezmos después de la ley. ¿Qué pasó después de la ley? En el tiempo de Jesús, queridos hermanos, Jesús no vino a anular la ley, como algunos creen. Tampoco vino a anular a los profetas. Vino a cumplir la ley, como dice Mateo capítulo 5 y versículo 17. Y leo para ustedes la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. No, hermanos. Al contrario, dice, vine a darle su verdadero valor. Y en Mateo reafirma el concepto en cuanto al diezmo. No dice que no deben dar el diezmo, sino que deberían dar más atención a otros aspectos de la ley. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23, y leo la Nueva Traducción Viviente. Les dice a los fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero
pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, como son la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Otra vez, no les dijo que no diezmaran, sino que deberían diezmar y también tener presente las cosas más importantes de la ley, como son la justicia, la misericordia y la fe. Queridos hermanos, a Jesús le importaban las ofrendas y los diezmos. Dice Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, en la versión de la traducción del lenguaje actual. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Y ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Esto demuestra, queridos, que a Jesús sí le importaba la ofrenda y los diezmos. En aquel tiempo dice que la gente traía el dinero al templo. Los ricos echaban mucho dinero. Y las viudas, la viuda dio 2 monedas, que era todo lo que tenía. Esto demuestra que en el tiempo de Jesús la gente daba diezmos y ofrendas. Y Jesús estaba viendo y valorando a quienes daban con una actitud correcta, como lo hizo la viuda. Queridos hermanos, en el tiempo de Jesús, los diezmos y las ofrendas eran importantes. Jesús no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Y tenemos que diezmar y ver las cosas más importantes también de la palabra del Señor. Queridos, es importante la actitud de Jesús ante los diezmos y las ofrendas también. En cuarto lugar, vamos a ver cómo mantenía Jesús y Pablo su ministerio, cómo la iglesia primitiva, cómo Jesús mismo y sus discípulos mantenían su ministerio. Es interesante que la palabra nos da a conocer cómo Jesús y sus discípulos se mantenían. Mire, en Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Y miren lo que dice aquí, la parte final del versículo 3. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Estas mujeres apoyaban a Jesús y a sus seguidores con sus necesidades. Hermanos, Pedro tenía esposa y familia y tenía que mantenerlos. Y no se les ve a los Jesús y a los discípulos trabajando en otras cosas. Pero estas mujeres, como dice el versículo 3, ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Jesús y sus discípulos, hermanos, manejaban un sistema financiero, como dice Juan capítulo 12, versículo 6, que ellos tenían un tesorero y este era Judas. Y no es que Judas le importaban los pobres, dice, en verdad era un ladrón. Y miren lo que dice aquí. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Me importa la primera parte de esta declaración cuando dice: estaba a cargo Judas del dinero de los discípulos. Eso significa, hermanos, que mujeres con un corazón dadivoso, agradecidos por lo que Dios había hecho en sus vidas, como María Magdalena, de la cual lo había liberado de 7 demonios, hermanos, ahora, por gratitud, apoyaban al Señor para su ministerio. Lo mismo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16.
que Pablo era bendecido por las ofrendas de las iglesias, especialmente la iglesia de Filipenses, como dice este versículo del capítulo 4, 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí Pablo está testificando, hermanos queridos, que había una iglesia preciosa en Filipos que aportaba para el ministerio del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 13 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento los diezmos eran para los levitas, quienes servían en el templo. Ahora era para el sostenimiento de los siervos de Dios y para la propagación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo recomienda a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 16:2. Dice la palabra, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muy interesante. Cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cuando los discípulos se reunían, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y llévelo y entréguelo en el templo. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7 dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Queridos, el dar está más relacionado no tanto con el bolsillo, sino con el corazón. Es más una cuestión de actitud. Así como lo hizo Abel, dando lo mejor y lo primogénito, lo primero al Señor. Así como lo hizo Abraham, sin tristeza, tampoco por obligación, sino de todo corazón, con alegría, con gratitud, sabiendo que de Dios proviene todo. Abraham reconoció que era Dios que le dio la victoria sobre 5 reyes. Queridos, cuando cumplimos con el Señor y sus demandas, somos bendecidos. Como lo decía Malaquías 3. Y como lo dice también Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Queridos, hay bendición cuando cumplimos con el Señor. Como dice, honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia. Este mismo pasaje, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Queridos hermanos, el diezmo y la ofrenda es un tema que la Biblia habla en el Antiguo y Nuevo Testamento. Abel y Abraham dieron las ofrendas y diezmos aún antes de que fuera un mandato de Dios a través de la ley. Ellos lo hicieron por gratitud, lo hicieron voluntariamente, lo hicieron porque reconocieron que Dios es el dador de todo lo que tenemos, aún de la vida, y nos sustenta.
Hemos visto también que durante el tiempo de Moisés los diezmos y ofrendas era un mandato de Dios. Claramente dice la palabra que los diezmos son de Dios y servían para sostener a los levitas, quienes servían en el templo, queridos hermanos. Los diezmos son de Dios, pero son para sostener su obra en esta tierra. Y en el Antiguo Testamento servían para sostener a la tribu de Leví. Hay quienes dicen, queridos, que el diezmo es del Antiguo Testamento y es bajo la ley. Pero en las propias palabras de Jesús, Él afirma que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y seguían cumpliendo en el tiempo de Jesús los diezmos el mismo propósito, que era para sostener la obra. Jesús y sus discípulos serán apoyados por las mujeres agradecidas quienes les seguían. Hemos visto también que lo mismo sucedía en el tiempo de Pablo. La iglesia de Filipenses era quienes más apoyaban su ministerio. Y él afirma haber cubierto sus necesidades y estar saciado. Queridos hermanos, por estas razones, la iglesia del Nazareno cree en las ofrendas y los diezmos. Creemos que esta es la estrategia de Dios para sostener su obra en esta tierra. Y también creemos que hay bendición, no solo en cumplir, siendo obedientes con su palabra, sino que hay bendición cuando lo hacemos con una actitud correcta, como al Señor le agrada. Como dice la palabra en 2 Corintios, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor nos dice en este día, pruébame, trae los diezmos al alfolí y pruébame. Y abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. También dice que no solamente nos bendecirá, sino que reprenderá al devorador. Recuerdo, queridos hermanos, con gratitud durante mi primer pastorado, siendo muy joven, que estaba pastoreando un lugar que era muy humilde en Lima, Perú. Era un arenal, la gente vivía ahí, no tenía luz ni agua potable, ni aún un sistema de servicios higiénicos. Era un lugar desértico, no crecían plantas allí. Se llamaba el lugar Villa El Salvador. Había un grupo de creyentes que estaba levantando una iglesia. Y un día fui confrontado a predicarles a ellos acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero al ver su necesidad, me daba mucha pena, tristeza, tener que hablar de diezmos y ofrendas en una realidad tan necesitada. Pero el Señor tocó mi corazón y me hizo ver que yo estaba impidiendo la bendición a estas personas al no enseñarles todo el consejo de Dios. Y prediqué sobre los diezmos. Recuerdo con mucha gratitud y al mismo tiempo con pena que al domingo siguiente de esa predicación, al pedir un momento de testimonios, una señora que había empezado a asistir a las reuniones dio gracias a Dios. Y ella dijo cómo había escuchado del diezmo. Ella era una empleada doméstica y luego de recibir su pago esa semana, separó el 10% para Dios, separó su diezmo. Y ella dijo con gratitud, cuando di mi diezmo, el Señor sanó a mi hijo. Y mostró al bebito. Y dijo que desde que había nacido tenía una tos que no la paraba con nada. Y era muy bebé para tomar antibióticos. Pero cuando ella cumplió con el Señor, con dar los diezmos, dice, lo hizo con fe y Dios sanó a su hijo. Y con lágrimas en los ojos dijo, queridos, cuando yo empecé a diezmar, a obedecer a Dios, Dios reprendió al devorador, quitó la enfermedad de mi hijo. Y lo que antes gastaba en medicinas y en médicos, ahora lo usamos para alimentarnos. Y le daba la gloria al Señor. Eso me hizo pensar que muchas veces nosotros, los pastores o predicadores, al sentirnos incómodos de predicar un tema como esto, estamos impidiendo que el Señor
bendiga a su pueblo. Como dice Proverbios 3, 9 y 10, demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Te pregunto en esta mañana, ¿estás demostrando a Dios que para ti Él es lo más importante? ¿Has consagrado tu vida al Señor y no solo lo que es tu vida, sino lo que tienes? Los bienes que Dios ha provisto para ti. Y aquí dice este proverbio, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Dale las ofrendas y dale el diezmo de todo lo que ganes. Y el versículo 10 termina diciendo, así nunca te faltará comida, tampoco bebida. Y he leído en la traducción del lenguaje actual. Queridos hermanos, estás demostrando a Dios que para ti es lo más importante. Le estás dando de lo que tienes y de todo lo que ganas. Estás honrando a Dios con tus bienes. Si lo estás haciendo, te felicito, pero si no, empieza hoy a obedecer a Dios, a cumplir su palabra. Y como Él dice, pruébame, si no derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre ti. Y como dice el Proverbios 3:10, nunca te faltará ni comida ni bebida. Queridos, cumplamos con el mandato de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por orar a nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, si no estamos cumpliendo con tu mandato. Perdónanos, Señor, porque no estamos cumpliendo con darte lo que a ti te mereces, lo que tú nos pides, Señor. Perdónanos, pero te prometemos, Señor, obedecer tu palabra y sostener tu obra. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos, porque has tocado nuestros corazones y ahora nos comprometemos contigo a darte lo que tú te mereces, honrarte con nuestros bienes. Señor, a demostrarte que tú eres lo más importante y te daremos de lo que tenemos y de lo que ganemos. Y gracias, Señor, por tu promesa, que nunca faltará ni comida ni bebida. Derramarás bendición hasta que sobreabunde y también reprenderás al devorador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.